¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a una capacitación acerca de vehículos híbridos. En esta ocasión estaremos hablando específicamente acerca de la batería de alto voltaje o la batería HV. ¿Qué es la parte de HV? Bueno, serían las iniciales de High Voltage. Y en este caso, bueno, estaremos trabajando con un auto específico, en el cual les mostraremos características, operación y algunas pruebas que se le aplican a una batería de alto voltaje. Bien, comenzamos. La batería de alto voltaje en el vehículo, bueno, híbrido, se utiliza precisamente ¿por qué? Porque necesitamos nosotros una energía que nos permita utilizar, digamos, fuentes alternas para poder hacer trabajar un vehículo y con ello tengamos un mejor control de emisiones contaminantes o bien reducir a lo más que se pueda la parte del control de emisiones contaminantes. Para eso, bueno, en los vehículos híbridos vamos a poder manejar nosotros una clasificación, ¿no?, ya de los autos. En la actualidad podemos encontrar ya autos que tienen la famosa calcomanía 0 o doble 0, y de ahí también, pues, bueno, que tengamos algunos vehículos que son eléctricos, ¿no? Entonces, lo que es la parte de CAR, como tal, estipula como una división o bien una especie de clasificación de los vehículos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al control de emisiones. Y pues bueno, como podemos observar esta pequeña tabla acerca de la CAR, en la cual clasifica los vehículos, podemos encontrar nosotros que puede haber vehículos que son desde vehículos de bajas emisiones contaminantes hasta encontrar vehículos que son emisiones completamente cero. Al momento de hablar vehículos que son completamente cero, estamos hablando acerca de vehículos que son completamente eléctricos. Bien, en los vehículos híbridos vamos a manejar nosotros que están clasificados en aquellos vehículos que tienen una tecnología avanzada y una emisión parcialmente cero, ¿vale? ¿Por qué parcialmente cero? Bueno, porque estos vehículos tienen la incorporación de un motor de combustión interna, pero obviamente este motor de combustión interna solamente trabaja bajo ciertas condiciones, ¿no? Estas condiciones obviamente las detecta el control híbrido y de ahí, pues bueno, se va desarrollando la operación o funcionamiento de estos vehículos. ¿Qué es un vehículo híbrido? Bueno, a nosotros al momento de tener un vehículo híbrido, entonces mencionamos que tenemos dos tipos de fuentes de energía. Uno sería la parte de nuestro motor de combustión interna y el otro es que podemos ocupar unos motores eléctricos que específicamente en estos autos podemos encontrar lo que serían unos motogeneradores. Es decir, en algún momento pueden funcionar como impulsores o elementos que nos ayudan a generar el movimiento en el auto, como también a generar un alto voltaje. Bien, y este alto voltaje es el que se va a ir directamente a una fuente de energía característica de estos vehículos, que es nuestra batería de alto voltaje. Entonces, en un vehículo híbrido podemos contar con algunas fuentes de energía para poder impulsar a nuestro vehículo, ya sea a través de un motor de combustión interna y también a través del uso de unos motogeneradores. Vamos a encontrar de forma general algunos de los elementos que integran un vehículo híbrido, como son estos, que es la batería de alto voltaje, una computadora de batería, una computadora del sistema híbrido, que obviamente nos va a ayudar a controlar y a gestionar y a conmutar de cierta manera la parte eléctrica y la parte del motor de combustión interna. Vamos a manejar otro elemento también importante que se denomina inversor y vamos a manejar el tren motriz híbrido. Bueno, la batería de alto voltaje es aquella pieza o aquel elemento que nos va a permitir tener un alto voltaje cerca de 200, 250, 260. Ahí depende de la configuración como tal de los autos, el tipo de vehículo también, el tamaño, ¿por qué no? Y el tipo como tal de cantidad de ocupantes que vamos a tener nosotros en el vehículo, ¿no? Entonces, varía mucho la aplicación de la batería. La computadora de batería, obviamente, como nosotros tenemos una batería de alto voltaje, pues en nuestro vehículo vamos a tener en cuenta que esa batería tiene que ser monitoreada, tiene que ser revisada, incluso para revisar lo que se conoce como el SOC de nuestra batería. Bien, ¿qué es el SOC? Bueno, el SOC es el estado de carga de la batería y que de ello depende la aplicación o no del encender el motor de combustión interna para poder llevar a cabo una recarga. O bien, en el momento en que nosotros estamos aplicando el vehículo híbrido, bueno, checar en qué estado se encuentra para saber si vamos a generar energía para volverla a recargar o bien si la batería tiene suficiente carga para seguirnos dando un impulso eléctrico. La computadora del sistema híbrido, como mencionaba anteriormente, es aquella unidad de control que nos va a permitir, de cierta manera, conmutar la parte eléctrica con la parte de motor de combustión interna.
El inversor es aquel elemento que nos va a permitir que el voltaje que tenemos nosotros en una batería se pueda convertir en una corriente trifásica alterna para poder alimentar a nuestros motogeneradores, o bien recibir la corriente por parte de nuestros motogeneradores, una corriente alterna trifásica, y de ahí convertirla en una corriente directa para alimentar nuestra batería de alto voltaje y que se siga cargando, y nunca perder esa energía característica de un vehículo híbrido. Y la parte de tren motriz híbrido, bueno, en la parte de tren motriz híbrido estamos hablando de la transmisión o bien el transeje, la caja de velocidades, en la cual también tiene muchas características en estos vehículos híbridos. Algunos podemos manejar una transmisión manual, otros podemos manejar una transmisión que la denominan como una transmisión infinita, ya que realmente no hay unos cambios o se sienten como tal los cambios, algo muy parecido a una transmisión CVT, pero internamente no es una transmisión CVT, sería una transmisión que tiene unos conjuntos planetarios para darle impulso y diferentes relaciones o combinaciones de velocidad para poder en este caso tener el impulso directamente del auto. Bien, bueno, entonces trabajaremos nosotros el día de hoy con uno de los elementos principales que es nuestra batería de alto voltaje. Pues aquí, como podemos observar, este sería una estructura general de un auto de tipo híbrido, ¿ok? En el cual pues podemos manejar nosotros lo que son los diferentes elementos, diferentes componentes y ubicaciones. Bien, estos elementos o componentes pueden variar también dependiendo del tipo de vehículo, la marca y demás. ¿Ok? La mayor parte de las baterías o estos componentes los encontramos en la parte trasera, ya sea debajo del asiento de los ocupantes traseros o bien en la cajuela. Ahí depende también de la configuración del vehículo, si es un vehículo de tipo hatchback o bien si es un vehículo de tipo sedán. Entonces las ubicaciones pueden variar, ¿no? Incluso también en la parte de los vehículos eléctricos podemos encontrarnos que prácticamente todo el piso, toda la plancha del auto es la batería, entonces depende mucho de las configuraciones. Bien, y también incluso el tamaño del auto, porque de esa manera se determina también el nivel de voltaje que tiene una batería. Bien, vamos a comenzar a revisar entonces nuestra batería de alta tensión, en la cual vamos a identificar el día de hoy algunos de los elementos, como son la parte de las celdas, sensores de temperatura, la parte de una computadora de batería, un módulo de relays, en este caso serían los relays de potencia, o bien también la parte de un plug de servicio, que son los elementos básicos que nos van a ayudar como tal a poder tener el control acerca de esta batería, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por aquí, por esta parte de nuestra batería de alto voltaje. Para eso, previamente, nosotros ya tenemos por aquí identificado una batería. Bien, y estamos aquí, vamos a trabajar con un vehículo y les vamos a ir dando la referencia de este. Vamos a empezar por esta parte de nuestra batería de alto voltaje y vamos identificando algunos elementos, ¿ok? Bien, vamos a trabajar entonces por aquí. Tenemos, si nos damos cuenta, parte de nuestra batería. Ya por aquí ya tenemos desarmados algunos elementos para facilitarnos y que sea un poco más rápido la extracción de esta. Solamente les vamos a ir comentando algunas precauciones que hay que tomar para evitar algún daño, sobre todo en la parte de la seguridad personal. Bien, ya que es importante, realmente que nosotros vayamos trabajando con las baterías, tener cuidado con los altos voltajes, en este caso algún corto, algún fuga de corriente, y que esa fuga de corriente nos pueda llegar a nosotros a lo mejor a afectar. Bien, recuerden, en este caso las baterías de alto voltaje, pues como su nombre lo indica, estamos trabajando con un voltaje alto, cerca de 200 voltios. Eso cuando la batería, digamos, está en modo de reposo o bien no está trabajando nuestra batería. Pero también, pues bueno, ya al momento de que nosotros trabajamos con el vehículo híbrido por completo o está en funcionamiento, podemos llegar a alcanzar a tener picos de voltaje de hasta 500 voltios. Y entonces nos va a afectar demasiado en la parte de la parte de la que si vamos a tener un accidente o no, ¿no? O un corto por ahí o un chispazo, y nos puede afectar directamente en nuestra seguridad. Bien, vamos a trabajar entonces con esta parte. Y bueno, en cuestión de los elementos que tiene nuestra batería, por aquí ya hemos desconectado y desmontado algunos elementos, bien, como lo es parte de nuestra base o nuestra cubierta, en donde sirve para proteger, obviamente, a los ocupantes de la batería, o no, al menos de la carcasa, e igual que el peso de los ocupantes no llega a afectar parte de nuestra batería. Uno de los elementos básicos para la parte de la seguridad personal es utilizar equipo de seguridad. Aquí, ahorita por el momento, tenemos unos guantes, ¿vale?, que no son suficientes como para poder trabajar con el voltaje de alta tensión.
Para poder trabajar con la batería, es recomendable utilizar unos guantes especiales que puedan soportar el alto voltaje. De estos guantes hay que tomar en cuenta también que podemos ocupar algunos de hule, que son específicos y que marca el fabricante para poder trabajar con estas baterías. Lo que hay que checar en los guantes antes también de colocárnoslos y demás sería si son de hule, incluso checarlos, que no tengan alguna fuga, que no estén rotos o fisurados, porque si no por ahí puede haber un salto de corriente y bueno, llegarnos a afectar. ¿Por qué es necesario trabajar con equipo de seguridad? Bueno, porque recordemos que nosotros o nuestro cuerpo tiene una resistencia eléctrica y esa resistencia varía según la parte que tenga en contacto con el alto voltaje. Y el paso de corriente, pues recuerden que también va de acuerdo a la resistencia, ¿no? Pero nosotros tenemos como un dato específico o como un dato por ahí en algunos elementos de seguridad que nos maneja que ya un voltaje arriba de 50 voltios ya nos puede llegar a afectar. Entonces, por eso la parte de siempre manejar los guantes o equipo de seguridad para poder trabajar. Bien, en cuestión de los vehículos híbridos, para el momento de que trabajamos con la batería de alta tensión, punto importante, antes de desmontar, obviamente tenemos que ubicar algunos plugs de servicios. En el caso de este vehículo, vamos a encontrar el plug de servicio a un costado. Para poder accesar a ese plug de servicio, habría que desmontar al menos algunas tolvas que están en la base de los asientos, y de acuerdo con eso, vamos a encontrar nosotros también aparte de nuestro conector. El conector de servicio o el plug de servicio, que aquí lo tengo desmontado, ya lo había botado con anticipación para darle tiempo a que el sistema se descargue. Bien, cuando nosotros quitamos un plug de servicio, hay dos circuitos principales. Uno, que es la alimentación de alto voltaje o el paso de voltaje, en este caso la línea positiva de nuestra batería, y pasa a través de un fusible. Este fusible puede estar entre 150 a 175 amperes. Bien, por aquí es donde fluye la corriente y prácticamente en esta batería de este auto lo que hace es este plug de servicio dividir a la mitad el paquete de baterías o el paquete de celdas que manejamos nosotros en nuestra batería de alto voltaje. Esto con el fin de reducir la alta tensión. Aún así, cuando nosotros hayamos desconectado el plug de servicio, no es que ya podamos trabajar libremente con el alto voltaje, no, todavía tenemos que hacer algunas mediciones y algunas revisiones para poder nosotros estar seguros de poder trabajar ya un poco más libre con nuestra batería de alto voltaje. Bien, entonces nosotros manejamos la parte de nuestro plug de servicio, volvemos a repetir, hemos desconectado parte del circuito de voltaje, abriendo la batería a la mitad o bien abriéndolo en dos partes simplemente. Otro de los elementos que manejamos en nuestro plug de servicio es un circuito que se denomina circuito ILK. Ese circuito ILK, ¿qué fin tiene? Tiene el fin de deshabilitar toda la parte del vehículo híbrido. Si nosotros damos simplemente un jalón al puro conector, aquí está el plug de servicio, así estaría montado. Al momento de que nosotros hacemos un jalón del plug, en ese momento se desconecta o se abre el circuito ILK y en automático, si nosotros por accidente abriéramos el switch y demás, lo que ocurriría es que el vehículo queda completamente deshabilitado por el hecho de abrir este circuito ILK. Bien, entonces, por seguridad, quitamos el plug de servicio mencionamos, ya tenemos un rato nosotros con el plug desmontado para poder lograr la descarga de la batería, pero aún así contamos con nuestro equipo. Hacemos a un lado la parte del plug y ahora ya tenemos acceso nosotros a la parte de la batería de alto voltaje, en lo cual también previamente ya hemos quitado algunos cuantos tornillos, tuercas que sujetan. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es desconectar las líneas de alto voltaje. En el caso de esta batería, nosotros vamos a encontrar que de aquí salen conexiones, un positivo y un negativo de la batería. Bien, ese positivo negativo de la batería va a ir directamente hacia lo que es el inversor, ¿vale? Que en este caso ya el inversor se va a encargar de realizar todas las demás acciones o todo lo que son la parte de la conexión y desconexión de la corriente alterna a los motores trifásicos. Bien, entonces lo que necesitamos hacer nosotros aquí es llevar a cabo la desconexión del alto voltaje que va hacia el inversor. Bien, para eso vamos a ocupar nosotros una herramienta específica también cuando trabajemos aquí en el vehículo. Es importante también contar con una herramienta especial. Esta herramienta, como pueden observar ustedes, es una herramienta aislada. Bien, que pues bueno, en su momento sería necesario contar con ese tipo de herramientas al momento de realizar los trabajos, obviamente en estos vehículos. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es llevar a cabo el desmontaje de nuestra batería. Para eso vamos a quitar parte del circuito o parte de las conexiones que tenemos por acá.
Mencionaba, siempre hay que contar con los guantes o material de seguridad. Bien, vamos a ir quitando estos, sobre todo para poder llegar a notar la parte del circuito que les mencionaba del alto voltaje. Bien, vamos quitando por aquí 4 tuercas, perdón, de nuestra batería de alto voltaje o la cubierta. Y aquí también vamos a encontrar nosotros algunos elementos muy importantes del sistema, que es el circuito de los SMR o relevadores principales. Bien, también como seguridad de algunos fabricantes te dicen que tienes que desconectar la batería auxiliar. Nosotros, aparte de manejar el alto voltaje, también manejamos una batería auxiliar de 12 a 14 voltios. En estos vehículos no tengo un alternador, prácticamente el alternador viene siendo mi mismo inversor. Ese inversor es capaz de, el alto voltaje, que son cerca de 200 voltios, bajarlos a cerca de 12, 14 voltios para que funcione como un alternador y me alimenta la batería auxiliar. ¿Por qué la batería auxiliar? Bueno, porque esta batería es la que nos va a servir para alimentar a todos los accesorios eléctricos del auto, como el estéreo, las computadoras o las unidades de control y todo lo que son accesorios eléctricos que sabemos muy bien que trabaja con 12 voltios. Bien, esto se hace precisamente con el fin, al momento de desconectar esta batería, se hace con el fin de evitar que por accidente llegue a haber un cierre de circuito de algunos elementos como son los SMR. Son relevadores que pueden trabajar con 12 voltios y trabajan con 12 voltios. Entonces, para evitar un cierre de circuito de esos relevadores, por eso debemos desconectar también nuestra batería de baja tensión o nuestra batería auxiliar. Y eso lo podemos hacer simplemente desconectando el lado negativo de la batería. Bien, yo ya he quitado algunas tolvas por aquí o algunas tuercas, pero antes de quitar la tolva, ojo, en algún momento, algunos vehículos, en la parte del plug de servicio, como esta marca, vamos a manejar que mi mismo plug de servicio me puede servir como una especie de llave. Una especie de llave para el momento que trabajamos nosotros en esta parte y necesitaríamos quitar como una tolva. Una pequeña plaquita de plástico o un pequeño broche de plástico y que está rodeando parte de la cubierta, está sosteniendo parte de la cubierta. Entonces, para eso sirve esta pequeña llavecita que nosotros podemos encontrar justamente aquí. Bien, entonces quitamos parte de nuestro plug, de nuestra cubierta, desmontamos y entonces nosotros ya tenemos acceso un poco a la parte de los voltos, las líneas de alto voltaje. Bien, esas líneas de alto voltaje que manejamos nosotros aquí están identificadas como un positivo y un negativo, ¿ok? En las cuales, pues bueno, tenemos nosotros algunos conectores, bien, y se pueden identificar como el más y como el menos. En algunas baterías de alto voltaje podemos manejar nosotros conexiones a través de tuercas, ¿ok? Y aquí en el caso de esta batería manejamos unos conectores, podríamos decir, rápidos, bien, en los cuales simplemente es quitar un seguro y quitamos positivo y negativo. Aquí como tal el orden ya no importa al momento de quitar positivo y negativo en nuestra batería. Vamos a poder encontrar por aquí algunas conexiones que van directamente a nuestros SMR, que son los relevadores que les mencionaba. Esos relevadores ahorita les explicamos, pero a final de cuentas o de forma general tienen la función de hacer un cierre de circuito con el positivo y el negativo del alto voltaje de nuestra batería. Bien, entonces por aquí tenemos los cables que les mencionaba, los cables de alto voltaje, el positivo y el negativo. Aquí se alcanzan a identificar. El cable positivo es el cable color blanco y el cable negativo es el cable color negro. Entonces vamos a llevar a cabo la desconexión. Les mencionaba yo previamente, ya he desconectado parte de mi batería y parte de los elementos y el plug de servicio para que ya tenga como una descarga, ¿no? Pero aún así seguimos trabajando con nuestros guantes, ¿ok? Vamos a llevar a cabo la desconexión. Por aquí también les mencionaba, simplemente hay que tener cuidado con los elementos que vamos a quitar y a desconectar. Bien, vamos a quitar por aquí nuestra batería. Vamos a tener siempre la precaución de verificar cómo vienen nuestros conectores. Tenemos el lado negativo. Y el lado positivo. Les mencionaba de nuevo, podemos nosotros encontrar que aquí los conectores son un poco más rápidos de desmontar, la parte de las conexiones. En otro tipo de vehículos o en otro tipo de configuración de la batería,
podemos encontrar que este positivo y negativo, en vez de venir así, con conectores rápidos, vienen enroscados. Una vez que tú hayas desmontado parte de esos cables, hay que encintar, hay que aislar. Siempre. ¿Para qué? Para tomar en cuenta cuando nosotros vamos a estar checando los niveles de alto voltaje. Igual, incluso en algún momento, como seguridad, para el momento en que vas a desmontar la batería, agarra un multímetro y verifica también parte del voltaje que ya no existe. Bien, este positivo y negativo es conmutado o es activado a través de los relevadores denominados SMR o relevadores principales. Bien, entonces, bueno, nosotros vamos a ya quitar parte de los cables. Ya tenemos positivo y negativo por aquí. Y vamos a llevar a cabo la desconexión de un arnés que está de este lado. Este arnés es para la activación de los SMR. Bien, bueno, ya tenemos por acá la desconexión, incluso en la parte trasera, por acá a un costado, hemos ya previamente quitado líneas, conexiones, cables que llegan directamente a nuestra batería o nuestra carcasa de la batería de alto voltaje. Como recomendación, cuando vayas a bajar tu batería de alto voltaje, pide el apoyo de algún compañero para que nos auxilien en bajar la batería y llevarla a un banco de trabajo. Bien, hemos por aquí ya desmontado parte de la batería. Solamente hay que tener cuidado acerca de pues no estropear parte de los arneses, parte de las conexiones que están directamente sobre nuestro vehículo, ¿no? También tener mucho cuidado al momento de desmontar parte de la batería, con las tolvas, con las cubiertas, con el asiento. Bien, entonces vamos a identificar algunos de los elementos por aquí en nuestra batería. Vamos de este lado. Y esa será nuestra batería de alto voltaje. Bueno, en la batería de alto voltaje podemos encontrar lo que mencionábamos, algunos de los circuitos. De este lado tenemos parte de las conexiones que son para el plug de servicio. Bien, aquí está parte del plug de servicio. Ok, este plug de servicio, recuerden, les mencionaba, tiene la parte de un fusible, cerca de un fusible de 150, 175 amperes, dependiendo también la capacidad de nuestra batería, eso depende también del tamaño que tenga esta misma. Y pues bueno, esta es la parte del plug de servicio. Por aquí se alcanza a notar un poco más la parte del famoso circuito ILK que les mencionaba. Desde el momento en que nosotros damos el jalón al conector, estaría así. Cuando nosotros damos el jalón, en automático se deshabilita el circuito o se abre el circuito, con lo cual se deshabilita nuestro sistema híbrido. Esto es detectado a través de la computadora del vehículo híbrido, obviamente. Bien, bueno, entonces nosotros tenemos aquí algunas características de la batería. Vamos a manejar las notas, obviamente de precaución al momento de trabajar con ellas, que hablamos acerca de la alta tensión. Podemos hablar acerca de que esta batería también puede ser inflamable o puede inflamarse, perdón, para utilizar equipo de seguridad, como son la parte de unas gafas, ¿vale? Y siempre que trabajemos también con la parte de nuestra batería, pues bueno, tener la precaución de que esté completamente aislado o tenga un aislamiento para evitar generar como una descarga, ¿no? Una descarga eléctrica. También podemos tener nosotros que las baterías, en el caso de es una batería de composición de níquel hidruro metal, que es lo más común que algunos fabricantes ocupan para este tipo de sistemas o de baterías. También podemos encontrar otra combinación. Esa otra combinación es una combinación de litio, que también, pues bueno, dependiendo de la estructura o bien el tipo de carro, podemos manejar diferentes tipos de baterías. Bien, por acá previamente, de este lado, del lado derecho, como pueden observar ahí en la cámara, podemos encontrar también algunos otros elementos que están montados acá. Esos otros elementos, aquí nos falta un pequeño ventilador, un pequeño soplador, en el cual lo que hace es activarse por medio del sistema híbrido o la computadora para que pueda en su momento generar una ventilación de la batería. Recordemos que parte de las baterías, uno de los factores que interviene para que la batería se mantenga en buen estado o bien que maneje buena carga es parte de la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a manejar nosotros esto de aquí, bien que es la parte del ventilador o soplador les mencionaba, que es para que podamos nosotros entregar aire y refrigerar nuestra batería. Bien, ok, vamos a trabajar aquí con esta.
Bien, ¿qué vamos a hacer en el caso de nuestro sistema o nuestra batería? Vamos a desarmarla para que veamos cómo está colocada esta batería. Bien, vamos a trabajar por aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba con un multímetro. También en la parte de cuando realicemos nosotros pruebas a lo que es la batería e incluso algunos otros elementos de un vehículo híbrido, pues se recomienda como tal usar herramienta especial. No solamente hablamos de guantes y equipo de protección personal, no. También vamos a ocupar acerca de lo que es multímetros, ¿vale? Sobre todo trabajar con un megaómetro cuando vamos nosotros a llevar a cabo las mediciones incluso de aislamiento. Bien, y obviamente tenemos que contar con un multímetro que nos ayude a medir lo que es la parte del alto voltaje. Bien, entonces, y que no tengamos pues por ahí el riesgo de correr algún accidente o tener algún accidente. Bien, entonces, para poder estar seguros de trabajar un poco más libres y que podamos tener un poco más de movimiento con las manos también, pues bueno, vamos a ocupar nosotros ahorita los guantes para hacer una medición. Recuerden, la medición la podemos hacer no aquí en el conector o en el plug de servicio, sino lo vamos a hacer directamente sobre las alimentaciones o las líneas positivo y negativo de nuestra batería de alto voltaje. Aquí se alcanza a notar, tenemos el lado positivo y negativo de nuestra batería de alto voltaje. Este positivo y negativo no sale hasta que no se activa parte de los circuitos de los SMR, pero se alcanza a notar parte de la lectura. Y vamos a colocar aquí en voltaje de corriente directo, ¿ok? Y pues vamos a agarrar la polaridad como tal en nuestras puntas y vamos a medir justo entre las terminales positivo y negativo de nuestra batería. Identificamos cuál es positivo y negativo, aseguramos que estén haciendo bien contacto, tenemos una lectura de 0 voltios, con lo cual nos indica que nosotros tenemos también la parte de ya el aislamiento o que no tenemos el alto voltaje. Con un poco más de libertad podemos trabajar directamente sobre la carcasa, sobre la torba de nuestra batería. Vamos a desmontarlos, pero igual no estamos quitándolos por completo. Estamos utilizando ahorita aquí otros tipos de guantes un poco más delgados, pero bueno, que nos van a servir para poder trabajar. Vamos nosotros a seguir ocupando nuestra herramienta especial, que sería una herramienta aislada. Como nota, vamos nosotros a trabajar con la batería de alto voltaje y previamente, ok, cuando vayamos a trabajar, se te recomienda que no hagas uso tanto de pulseras o bien de anillos. Bien, ¿por qué? Porque cualquier fuga de corriente nos podría afectar. Vamos previamente quitando por aquí las tolvas. Bien, de un lado podemos encontrar incluso también la conexión que decíamos de la batería de alto voltaje, el plug de servicio. Por aquí en el plug de servicio les mencionaba que divide prácticamente nuestra batería en dos partes. Bien, ¿para qué? Para evitar tener el alto voltaje activo o que la fuente como tal de energía se parta en dos. Bien, vamos a ir desconectando por aquí parte de los elementos, quitando parte de los componentes de nuestra batería de alto voltaje. Esta batería previamente ya se encuentra un poco marcada en cuestión de los componentes que tiene. Bien, vamos a seguir abriendo esta batería para identificar los elementos que mencionamos que integra esta misma. En los vehículos que tenemos acá, pues les mencionaba, utilizamos una batería de níquel, hidruro, metal, y las otras baterías que están configuradas en otros carros las podemos encontrar que sean de ion litio, o bien también litio poliéster. Ahí depende, pues, ahora sí que lo que el fabricante quiera utilizar en sus vehículos, pero tiene una gran ventaja también en utilizar este tipo de baterías. En el caso de algunos otros fabricantes, les mencionaba, podemos ocupar otro tipo de material y pues bueno, que corre el riesgo de comportarse un poco distinta esa batería y obviamente generar daños un poquito más graves o que incluso tengamos que invertir un poco más en una reparación de una batería. Bien, vamos a trabajar con el desmontaje aquí del conector. Por aquí vamos a utilizar un dadito 10 para poder desmontar el tornillo que está aquí.
Bien, entonces, y este tornillo, bueno, hacerlo a un lado y poder seguir desarmando nuestra tolvita. Comúnmente en la parte de la herramienta que ocupamos acá, siempre se utiliza parte de un lado 10, al momento que trabajamos por este lado. Bien, aquí, pues bueno, les mencionaba, como ya tenemos como una especie de descarga ya de la batería de alto voltaje, podemos ocupar ya en algún momento herramienta un poco, digamos, normal, pero siempre teniendo el cuidado otra vez de utilizar equipo de seguridad. Vamos a ocupar nosotros por aquí nuestros guantes. Vamos a llevar a cabo el desmontaje de este tornillito. Ok, vamos desmontando por aquí. Punto importante también, como pueden observar desde que iniciamos parte de la transmisión, parte del video, tenemos nosotros que existen cables en color naranja y esta es una característica de la mayor parte de los vehículos híbridos, en los cuales estos cables de color naranja, pues obviamente representan la alta tensión. Bien, y obviamente tener precaución al momento de trabajar directamente con este tipo de autos. Pues bueno, ya previamente quitamos por aquí parte de la tolva. Aquí uno de los elementos principales que podemos encontrar en nuestra batería de alto voltaje es parte de la computadora, ¿ok? Esta unidad de control o este pequeño modulito que vemos nosotros aquí, este modulito es el modulito de la batería, ¿ok? Este módulo de la batería tiene las conexiones para los sensores de temperatura y también tenemos las conexiones para poder monitorear el voltaje que existe en cada uno de los bloques que integra una batería. Esta parte del monitoreo de voltajes depende o varía según sea la configuración del vehículo o cómo esté configurado el sistema híbrido. En el caso de esta batería que estamos desarmando, vamos a manejar nosotros que el voltaje está dividido por bloques y cada bloque lo integra un par de celdas, es decir, 2 celdas conforman un bloque. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para el momento que yo voy a diagnosticar una batería, lo puedo hacer previamente desde un escáner. Yo me meto a la unidad de control del vehículo híbrido o bien a la computadora de batería y yo puedo estar monitoreando el voltaje y el comportamiento obvio de las baterías. Y una forma de verificar el comportamiento sería a través de el chequeo de voltaje que existe por cada bloque. Bien, y ahorita vamos a identificar justo lo que son esas pequeñas líneas que integra la parte del bloque. Bien, vamos a seguir o vamos a continuar con la parte del armado. Otra nota que le puedo mencionar aquí en las baterías de alto voltaje es la siguiente. Hace rato hablábamos acerca del plug de servicio, ¿ok? En algún momento la parte del plug de servicio en algunos vehículos te abre a la mitad parte de la batería, ¿ok? Para evitar tener un corto. Y en otros sistemas o en otras marcas, lo que puede hacer el plug de servicio es no abrirte el circuito en 2 partes. Lo que puede pasar en otros sistemas es que tú te vas a encontrar que el circuito solamente te desconecta un solo borne, ya sea positivo o negativo. Bien, en este vuelvo a repetir, en este no, en este te divide la batería en 2 partes. En otros autos, en otros fabricantes, puedes encontrarte que el plug de servicio lo que hace es solamente desconectarte ya sea el positivo o el negativo como tal de la batería. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Bueno, y entonces, ¿cómo le puedo hacer en esos otros sistemas para poder dividirlo a la mitad y no correr el riesgo del alto voltaje? Bueno, en estos vehículos podemos encontrar un fusible que se puede encontrar en medio, es decir, el fusible no lo voy a veces lo puedo encontrar en el plug de servicio y me conecta solamente el lado positivo, pero para dividir parte de nuestra batería, puedo encontrar otro fusible a media carcasa y ese fusible lo puedo desmontar para ahora sí dividir mi batería en 2 partes y de acuerdo con ello, ahora sí poder trabajar de la mejor manera, ¿ok? O con mayor precaución. Bien, bueno, aquí ya he quitado una tolva, que es la parte de nuestra parte de nuestros SMR, y les voy a mencionar precisamente estos elementos que son los SMR. Vamos a pasar de este lado. Vean. Por aquí podemos encontrar nosotros parte de nuestros SMR, que son los relevadores, aquí están.
Previamente les habíamos mencionado el voltaje positivo y negativo del alto voltaje que manejamos en nuestra batería, pero por acá se manejan lo que son los relevadores. De estos relevadores, bien, por aquí alcanzamos a ver lo que es la parte de un SMR2, SMR3 y SMR1. Como se puede alcanzar a identificar aquí algunas etiquetas, la parte SMR2 y SMR3 son relevadores, digamos, grandes en cuestión de tamaño. E igual en la parte de capacidad de amperaje también son más grandes. Bien, y vamos a manejar por aquí los SMR1 o un SMR1. También en el caso de este circuito de control vamos a manejar nosotros una resistencia que se alcanza a observar en la parte de aquí abajo. Esa que aparece en color blanquito, esta que está aquí. Este es una resistencia de precarga. Bien, ¿cómo funcionan estos relevadores? ¿Qué es lo que hacen realmente estos relevadores? Bueno, la parte de los relevadores, uno de ellos me controla la parte positiva, el otro me controla la parte negativa de alto voltaje y otro es un relevador de precarga o lo que se podría conocer como precarga. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, cuando nosotros colocamos el switch en ignición y le damos start a nuestro vehículo híbrido, lo que hace el sistema híbrido o la computadora del vehículo híbrido es, primero, hacer una conmutación entre lo que es SMR1 o activa SMR1. Este SMR1 lo que hace es mandar la alimentación positiva de la batería de alto voltaje, lo que hace es mandarla a través del relevador. Y en el relevador o después del relevador vamos a manejar nosotros la parte de una resistencia. Esto sirve para verificar que el sistema esté bien y no hay una fuga o no hay algún corto. También al mismo tiempo se puede activar SMR3. SMR3 conecta con negativo de alta tensión y tanto positivo como negativo de alta tensión viajan hacia el inversor. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a manejar es que cuando SMR1 se activa y el sistema híbrido no detecta ninguna falla, en automático me conecta SMR2 y SMR2 me conecta con positivo de alta tensión. Al conectarse con alta tensión, lo que hace SMR1 es desactivarse. Como ya hizo un chequeo, ahora ya no sirve que quede conectado. Se desconecta SMR1 y se conecta SMR2 y tenemos directo negativo y positivo de la batería de alto voltaje. Y listo, con eso ya queda activado nuestro sistema de alto voltaje de nuestro vehículo híbrido. Y entonces así el voltaje de batería, aquí en los bornes, positivo y negativo, viajan directamente al inversor para que ya haga su función. ¿Ok? Entonces de esta manera es como se puede trabajar o laborar con nuestra batería de alto voltaje a través del circuito de control de los SMR o relevadores principales. Repetimos, SMR1 es un relevador de precarga que alimenta positivo a través de una resistencia eléctrica. SMR2 también es un relevador que conecta positivo, pero lo conecta directo. Y SMR3 es un relevador que conecta a negativo. Vuelvo a repetir, todo esto es de alta tensión, solamente alta tensión, lo que manejamos nosotros en el voltaje de nuestra batería. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a desarmar por aquí parte de nuestra batería. Ubicamos parte de la tolva. Ojo, en algunas baterías que manejamos acá, podemos encontrar nosotros que puedes quitar la cubierta y listo, ¿no? Quitar unas tuercas. U otros están como soldadas, entonces tanto hay que quitar como un lado como otro, un costado u otro. Bien, vamos a continuar entonces desarmando. Bien, bueno, por aquí les puedo mostrar parte de la batería, ya hemos quitado parte de la tolva y vamos previamente por acá. Nuestra batería, entonces, aquí nos muestra justo lo que les decía, la parte de las precauciones, ¿no? El peligro, alta tensión, no acercar una fuente de calor, utilizar la parte de las gafas o equipo de seguridad, manejar la parte también de buscar el manual de servicio o el manual de instrucciones para poder nosotros hacer una revisión. Tenemos por acá la batería que tiene una composición de níquel hidruro metal. Igual por aquí puede correr el riesgo de haber una pequeña explosión, entonces hay que tomar en cuenta esta condición. Ok, bueno, ya previamente nosotros hemos quitado parte de la tolva,
Y en la parte de la batería de alto voltaje, pues seguimos teniendo por aquí nuestro conector. Bien, nuestro conector de alto voltaje, que decimos aquí va el plug de servicio, y prácticamente nos divide la batería a la mitad, ¿no? Aquí nosotros encontramos cerca de una batería que maneja un total de 20 celdas. Por aquí podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 celdas, que es una configuración, ¿no?, básica, y una batería un poco pequeña, podríamos decirlo así. Esta batería tiene las 20 celdas y cada celda tiene un voltaje aproximado de 7.2 voltios, como mínimo. Bien, ¿por qué? Bueno, porque estas o cada una de estas celdas está incorporada por algunas células, podríamos decir, o como algunas veces llamamos también, ¿no?, celdas o bien unidades, en las cuales cada unidad tiene un voltaje aproximado de 1.2 voltios, de las que manejamos obviamente en cada una de estas celdas o unidades. Bien, entonces esta batería bien tiene o está conformada por cerca de 20 celdas, en las cuales mencionaba cada uno de ellos nos da aproximadamente 7.2 voltios. Y aquí viene la parte de la configuración que mencionábamos nosotros, de cómo se puede checar o monitorear el estado de estas baterías. En la parte de aquí enfrente nosotros vamos a encontrar una placa que hace una conexión en serie de cada una de estas 20 unidades o 20 pequeñas baterías, como lo quieran denominar. Bien, y también en esta batería vamos a manejar nosotros 1, 2 y 3 sensores de temperatura, en los cuales estos sensores de temperatura son leídos directamente por ¿quién? Son directamente medidos o leídos por la unidad de control de la batería. ¿Ok? Esos serían 3 sensores, y entonces el sistema de refrigeración nos va a permitir, obviamente, mantener una temperatura estable. Bien, en algún momento, algunas baterías van a tener algunos sistemas de ventilación adicionales, debido a que, bueno, a que como es un paquete pequeño, pues no necesitamos como una tubería, una conexión. No se alcanzan a apreciar un poco, pero en esta parte tenemos como pequeños popotitos sobresalientes. Esos popotitos sirven para poder, en este caso, permitir el acceso de aire, bien, o especie de ventilación, y que puedan trabajar normalmente. Entonces, vamos nosotros a realizar ahora la desconexión de algunos elementos para que puedan identificar lo que son las líneas en las cuales se puede medir el voltaje que mencionábamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos parte de nuestra batería. Vamos a llevar a cabo el darle la vuelta a esta para mostrarles el otro costado de nuestra batería. Bien. Aquí tenemos de cierta manera enumeradas parte de las baterías, como mencionábamos. Tenemos en total 20 unidades o 20 pequeñas baterías. Cada una, les mencionaba, son equivalentes a 7.2 voltios como mínimo. En total nos daría cerca de 140, 150 voltios todo el juego de baterías conectadas. Recuerden, es una conexión en serie para generar el incremento de voltaje. Bien, entonces, bueno, vamos a trabajar ahora en esta parte de la batería. Vamos nosotros a generar aquí un desarmado. Aquí tenemos algunas tolvas, algunos elementos de nuestra batería. Bien, vamos a desconectar nuestra pequeña plaquita. Y vean, aquí nosotros vamos a encontrar la parte de las conexiones, algunas pequeñas plaquitas que están conectadas en serie. Y vamos a encontrar nosotros estas conexiones, vean aquí. Vamos a manejar nosotros esto, ¿ok? La parte de en cada cierto número de terminales, vamos a colocar una especie como de terminal de ojillo, y esa terminal de ojillo están conectadas todas a la parte de un arnés. Bien, si nosotros seguimos el recorrido de este circuito, vean, vamos por acá siguiendo, y obviamente a dónde llega, esto llega directamente a lo que es una batería, a la computadora, perdón, de batería, que está de este lado, que ya habíamos visto previamente. Ok, entonces todas las conexiones, esta conexión en serie, toda se conecta aquí. Y ahora podemos nosotros tomar un poco más la referencia
de lo siguiente. Vamos a tener nosotros la parte de cada par de celdas, vamos a encontrar una terminal. ¿Por qué? Porque les mencionaba, perdón. Vamos a encontrar que aquí tenemos por cada dos celdas un bloque. Entonces, cada par de estas celdas es igual a un bloque. De forma que cuando tú te conectes con el equipo de diagnóstico y quieras medir el voltaje de la batería, o bien quieras diagnosticar parte de la batería, vas a encontrarte que está medido en bloques. Entonces, si decimos que cada una de estas celdas tiene una lectura aproximadamente de 7.2 voltios, entonces cuando nosotros vayamos a checar cada bloque, como mínimo debemos de encontrar una lectura de voltaje de unos 14 voltios. Bien, entonces eso es lo que vamos a estar manejando nosotros en nuestra batería de alta tensión. Bien, esta batería igual la podemos nosotros checar o verificar al momento de que nosotros vayamos a medir cada voltaje. Entonces aquí todavía faltaría como tal un desarmado de nuestra batería de alta tensión, y lo que deberíamos hacer es que por cada celda poder nosotros hacer una revisión del voltaje que tiene. Pero bueno, hasta aquí podemos mencionar nosotros la parte de nuestra batería de alto voltaje y la configuración que manejamos nosotros de la misma. Esta parte de la batería es lo que podemos identificar y en donde podemos nosotros hacer de repente también ciertas pruebas. Vamos a darle la vuelta por acá y vamos a mostrarles justo la parte de las otras conexiones en la parte trasera, y para que identifiquemos algunas otras líneas importantes de nuestra batería, ¿ok? Aquí podemos observar igual la parte de las conexiones también. Y listo, veamos. Aquí podemos encontrar nosotros parte de nuestro voltaje o nuestro alto voltaje conectado en serie. Bien, podemos entonces manejar justo lo que son las líneas de conexión que les mencionaba previamente. Si nosotros revisamos parte del plug de servicio, este plug de servicio hace la conexión con la batería de alto voltaje y esto lo divide a la mitad. ¿Ok? Entonces aquí podríamos hacer una prueba. Vamos a hacer la prueba directamente en nuestra batería de alto voltaje para que vean cuánto es el voltaje realmente que nos debe de marcar todo por completo. ¿Ok? Veamos por acá. Vamos a colocar un multímetro y lo vamos a colocar en la escala de voltaje. Bien, y con las debidas precauciones, bien, aquí tenemos nuestra batería que está aislada. Bien, y recordemos que podemos tener nosotros el positivo y negativo en nuestra batería de alta tensión. Y ese positivo y negativo lo vamos a encontrar hasta este lado como tal de nuestra batería. Vámonos de este lado. Vamos a ver previamente nuestra batería. Y de este lado, caballeros, vamos a encontrar la parte de la conexión de positivo y negativo a nuestra batería, justamente aquí. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña prueba a la batería. Ponerlo por aquí. Y vuelvo a repetir, aquí está el positivo y negativo. Arriba está el positivo, abajo está el negativo. Y estas líneas son las que conectan a los SMR para que la batería o el voltaje alto salga por las debidas terminales, ya sea positivo y negativo. Pero recordemos, hasta que se active el circuito de los SMR. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba, les mencionaba. Vamos a checar el voltaje al menos que le llegue a los SMR. ¿Les parece? Vean, esta prueba, pues sí hay que tener las debidas precauciones. Igual, seguir ocupando parte de nuestros guantes. Vamos a utilizarlos y vamos a hacer una conexión. Bien. Voy a mover tantito parte de mi batería. Voy a conectar por aquí parte de nuestro circuito. Ahí está cerrado. No necesariamente tengo que cerrar el circuito ILK. ¿Por qué no? Porque, bueno, el circuito ILK solamente es para la computadora del vehículo híbrido, para deshabilitar. Para, obviamente, deshabilitar, les mencionaba, parte del cierre de circuito de el alto voltaje. ¿Ok? Vamos entonces a hacer una medición por aquí. Puntas del multímetro. Voltaje de corriente directa.
Y vamos a checar el voltaje aquí de este lado. Bien, vamos a checar positivo, negativo, y vean, podemos observar ahí cerca de 158 voltios de corriente directa. Y en automático incluso parte de nuestro multímetro nos marca un rayito precisamente que nos indica que es una alta tensión, ¿verdad? Vamos a checar por aquí. Parte del voltaje. Vuelvo a repetir, ahí están 158 voltios. Y eso es lo que nos permite hacer el plug de servicio. Vamos a desconectar el plug. Y vamos a medir voltaje. Ahí, como podemos observar, está abierto parte de nuestro circuito. Ya no tenemos la lectura de voltaje. Eso es lo que hace nuestro plug de servicio. Si nosotros queremos medir el voltaje que tenemos en la división de nuestra batería, bueno, entonces bastaría con identificar dónde están los puntos de conexión y obviamente medir en nuestra batería. Ok, vamos por acá. Veamos, aquí está la conexión de nuestro plug de servicio. Está previamente, este es el plug, y por aquí está la conexión. Entre las cuales vamos a encontrar entonces la conexión en serie de las baterías, positivo, negativo, negativo, positivo, y así sucesivamente. Bien, entonces podemos nosotros verificar el voltaje desde este punto hasta este otro, y prácticamente estamos hablando entre la primera y la novena celda aproximadamente, o novena unidad. Bien, y de aquí previamente se divide, entonces casi estamos agarrando la mitad de voltaje. Si nos dio 158 voltios, al momento de medir entre estas conexiones, vamos a tener nosotros una alimentación cercana a la mitad, cerca de 70 voltios aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una medición. Vamos a tomar nuestra batería y vamos a verificar parte del voltaje. Vamos a ver, podemos tomar la parte de un positivo. Checamos el voltaje y ahí tenemos 63 volts. Bien, si nosotros obviamente medimos entre estos dos puntos, pues obviamente nos va a marcar 0, ¿no? Porque es una conexión en serie, pero vean, pues obviamente como no está con mi plug de servicio, obviamente el circuito se me divide. Bien, podemos hacer la medición de este otro punto a este otro punto, y ahí tenemos el voltaje restante, que son cerca de 79 voltios. Cambiamos para tener la polaridad correcta. Y veamos, tenemos los 79 voltios, que es lo que nos da el resto, ¿ok? Entonces, así es como estamos manejando nosotros nuestra batería o nuestra configuración en la batería. Y así vemos, y ahora sí que dejamos en claro que para qué sirve el plug de servicio, ¿ok? En algún momento les mencionaba, algunas baterías o algunos sistemas de alto voltaje no tienen esta configuración de dividir el voltaje. Tienen un plug de servicio, pero lo que hace es conectarte directamente el positivo o el negativo. Y para hacer como esta división, viene un fusible aparte para que podamos hacer esa división. ¿Ok? Y pues por aquí vamos a medir parte del voltaje que nosotros manejamos en cada celda. ¿Les parece? Vamos a medir el voltaje ya que está aquí abierta. Y vamos a hacer la medición de una sola unidad. Bien, de una sola celda, para que veas el nivel de voltaje que debe tener esta. Bien. Vamos a colocar por aquí parte de negativo y positivo. Y veamos, ahí tenemos una lectura de 7.9 voltios, que les mencionaba como mínimo. Cada una de estas celdas debe tener un voltaje cercano a los 7.2 voltios como mínimo. ¿De qué depende el nivel de voltaje que tenga? Obviamente del SOC, de la batería. ¿Qué es el SOC? Es el estado de carga, ¿ok? Entonces, aquí nosotros manejamos la parte de la alimentación, la parte de la conexión al circuito. Bien, y con ello, pues bueno, estamos analizando parte de nuestra batería. Ojo, esta configuración que trabajamos nosotros del nivel de voltaje solamente aplica para las baterías que son de este tipo de material, de níquel hidrometal. Bien, y solamente para algunos vehículos. Si hablamos de otro tipo de baterías, podemos hablar de otro tipo de voltajes. Ejemplo, una de litio, podemos manejar que cada bloque de baterías tiene cercano a cerca de 50, 60 voltios. Bien, y depende, vuelvo a repetir, de la configuración que se esté manejando.
Si nosotros agarramos y medimos el voltaje de nuestras baterías en cada una de las celdas, repito, vamos a encontrar una lectura como mínimo de 7.2 voltios. La lectura que nosotros podemos obtener, pues nos va a decir el estado de la batería. Para que una batería de alto voltaje como la que tenemos aquí pueda trabajar de forma correcta, necesitaríamos nosotros que todas las baterías estén balanceadas. ¿A qué se refiere con que estén balanceadas? Que todos manejen el mismo nivel de voltaje. Bien, y que si en algún momento alguna batería se encuentra por debajo del voltaje que estamos mencionando, la unidad de control del vehículo híbrido lo puede detectar y nos puede, en este caso, de cierta manera, indicar a través de un código de error. Y obviamente nosotros podemos revisar, como cuando revisamos computadora de motor, ¿no? Algún dato de algún sensor o alguna señal que esté mal. Entonces, con el escáner podemos meternos a líneas a datos en línea, datos en vivo, y buscar la medición de las baterías. Y comúnmente te va a aparecer, dijimos, en estos elementos, por bloques. Y cada bloque te debe dar, pues obviamente, la suma de dos pequeñas celdas como estas. Es decir, nos tiene que dar, si nos dio 7.9 voltios una, la suma de 7.9 y otra 7.9 nos debe dar cerca de los 15 voltios, ¿no? O arribita de los 15 voltios. Entonces, vamos a hacer esa medición también. Vean, vamos nosotros a checar por aquí parte de la batería, una. Checamos 7.9 voltios. Vamos a checar otro bloque, nos va a marcar 7 voltios igual o 7.9 voltios. Ahí está. Bien, tenemos una lectura de 7.9 voltios, como podemos observar. Si yo agarro y recorro mi punta negativa hacia la primera celda, vamos a checar la parte de voltaje por de este lado, donde están las terminales. Vamos a nosotros a tener la parte del voltaje de los 15 voltios. Bien. Esa parte del voltaje, señores, ¿dónde lo estoy checando? ¿Dónde lo estoy midiendo? Obviamente, recordemos que les decía acerca de las conexiones. Vean, vamos a ir por acá de este lado. Y entonces vamos a regresar a darle la vuelta tantito a nuestra batería. Y veamos, vamos a hacer nosotros la medición justo en la parte de las placas que manejamos nosotros aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el chequeo. Voy a colocar por aquí mi multímetro. Y vamos a hacer la medición como si fuera la parte de los bloques, lo que realmente la unidad de control está leyendo. Bien, vamos a colocarlo entonces, la diferencia entre las dos plaquitas que manejamos nosotros. Por aquí tenemos el lado positivo, y aquí tenemos positivo negativo, y aquí otra vez positivo. Vamos a hacerlo directamente entre estas dos, para ver la diferencia, y vean, ahí tenemos una lectura de 15.8, lo que nos da la suma de lo que habíamos medido anteriormente, ¿no? Que es una celda, nos da cerca de 7.9 voltios, la otra celda también nos da 7.9 voltios, y en total serían cerca de los 15 voltios, 15.8 que nos está dando. Entonces, si nosotros seguimos checando parte de los voltajes, vamos a encontrar la misma condición. Bien, en cada uno de los bloques, y vuelvo a repetir, cada bloque está comprendido por dos celdas. Checamos aquí, 15.9, checamos acá, igual 15.8, hacemos la medición otra vez, 15.6, hay una pequeña variación, vamos a hacer bien contacto, y listo. Bien, y así nos las podemos ir llevando en cada una de las celdas o en cada uno de los bloques. Para revisar estas baterías, mencionamos, pues necesitamos nosotros el uso de un equipo de diagnóstico y obviamente también aparte del escáner o el multímetro, y podemos hacer las mediciones de nuestra batería. Cuando nosotros tengamos un detalle de alguna batería que no está dentro del rango, lo que tendríamos que hacer es generar un balance. Bien, y ese balance es llevar a cargar nuestras baterías o generar una recarga a nuestras baterías, pero también con cierto cuidado. Y para hacer este tipo de trabajo, necesitamos nosotros al menos cargadores que puedan soportar o puedan tener como tal el manejo de este tipo de baterías de níquel hidruro metal. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es parte de la información
que podemos encontrar nosotros de nuestra batería de alto voltaje. Obviamente, en cuestión de trabajo, la parte de diagnóstico conlleva el que nosotros podamos en algún momento desarmar. Parte de la inspección a sensores también es importante, ya que al momento de estar revisando la parte de las señales de los sensores, vamos a manejar nosotros también que en algún momento bien, podamos diagnosticar por si algún sensor es falla. Parte de los sensores que manejamos nosotros aquí en nuestra batería son sensores de tipo LTC, son termistores, igual como un sensor de temperatura de motor, un sensor de temperatura de aire, siguen trabajando de la misma forma. Bien, entonces la forma de diagnosticarlos sigue siendo la misma. La unidad de control es capaz de alimentar con 5 voltios y una tierra de forma individual a cada sensor. Aquí, como mencionábamos, podemos encontrar 1, 2 y 3 sensores. Tenemos 1, 2, 3 áreas para poder alcanzar a medirlo. E incluso en la parte de los sistemas de ventilación o de refrigeración, podemos encontrar también un sensor de temperatura que nos va a, de cierta manera, medir cómo está entrando el aire y cómo se está registrando lo demás en la parte superior de la batería. Bien, este es un ejemplo y esta es una forma de poder identificar una batería o rasgos principales de una batería de alta tensión. Encontramos que a un lado de la batería podemos encontrar un circuito de control que son los famosos SMR, los relevadores como SMR1, SMR2 y SMR3. SMR1 es un relevador de precarga, SMR2 es el relevador de positivo de alto voltaje, SMR3 es el relevador de negativo de alto voltaje. La batería puede estar compuesta por un gran número de bloques. En este caso, esta batería, tenemos cerca de 20 bloques, perdón, 20 celdas, y en total serían 10 bloques, ¿recuerdan? En el cual cada bloque está constituido por un par de celdas. Cada celda todavía se puede dividir, vamos a llamarlo como en células, y cada célula tiene un voltaje aproximado de 1.2 voltios como mínimo. En total, esas células nos dan un total de 7.2 volts como mínimo, y de ahí, bueno, que esta batería en conjunto nos dé cerca de los 160 voltios. Podemos encontrar configuraciones de las baterías que nos den 200, 220 voltios o más. Ahí depende el equipamiento de los vehículos híbridos que vayamos a trabajar. Bien, vimos también que en la batería de alto voltaje podemos encontrar el plug de servicio. Bien, y ese plug de servicio es el plug que nos va a permitir dividir a la batería en dos partes. Bien, ¿para qué? Para tener mucho cuidado con el manejo de la alta tensión. Recordemos también, cuando vayas a trabajar con mediciones y demás, ocupa siempre equipo de seguridad al momento de trabajar con este tipo de elementos. Bien, pues bueno, esto es parte de la información que podemos manejar nosotros de una batería de alto voltaje utilizada en los vehículos híbridos. Bien, gracias.